Muy buenos días o muy buenas tardes, depende del momento que ustedes estén estudiando nuevamente la lección de nuestra escuela dominical. Un saludo afectuoso para todos ustedes, hermanos y jóvenes de nuestra congregación, Primera Iglesia Bautista de Lautaro, y les invitamos a iniciar una nueva serie de estudios en el libro de Proverbios. Tradicionalmente este libro ha sido atribuido como autor al rey Salomón, y también vamos a escudriñar algunos capítulos del libro de Eclesiastés. Así es que la invitación es para que iniciemos una nueva serie de estudios. ¿Y de qué se trata? Pues que tengan su Biblia, ¿cierto? Para que podamos trabajar juntos en el capítulo 8 de Proverbios. Antes de ya iniciar la clase, los voy a invitar a que puedan cantar y puedan disponerse en este tiempo alabando a nuestro Señor. Así que canten en sus casas con su familia y luego nos incorporamos a nuestra lección y en el capítulo 8 de Proverbios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Después de esta alabanza,
iniciemos entonces en nuestra nueva serie de estudios, cuyo título es Principios para vivir mejor como personas y en la comunidad, en nuestras comunidades. Y como ya les había compartido, escudriñaremos el libro de Proverbios y algunos capítulos del libro de Eclesiastés. Esta serie de estudios están ordenadas en varias unidades y vamos a partir con la unidad número 1, que se llama el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, y este principio, ¿para qué? Ya lo dijimos, para poder vivir mejor, ser mejores personas y también vivir de mejor manera en nuestras comunidades. Y hoy día partimos con el primer tema, que se llama más sabiduría. Por lo tanto, en Proverbios 8, del 9 al 16, vamos a ver qué es la sabiduría de Dios y vamos a revisar y vamos a llegar a la conclusión de que se necesita cultivar la sabiduría para vivir mejor. Pero esa sabiduría que proviene de nuestro Dios. Y en estos pasajes habla de la sabiduría como atributo de Dios. Y debemos apreciar la sabiduría de Dios porque Él es nuestro bien. Entremos en materia con el primer punto, y el primer punto de esta lección, la sabiduría o adquirir más sabiduría, la vamos a revisar en los primeros 9 versículos. Y vamos a ver del versículo 1 al 3. Dice: no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voz. Aquí tenemos los 3 primeros versículos, ¿ya? De este subtema, en donde estamos haciendo hincapié de que la sabiduría está al alcance de todo el que la busca. El autor aquí está personificando la sabiduría como una persona, porque habla de una voz. Entonces, ¿quiénes pueden hablar? Solamente las personas, ¿ya? ¿Y qué dice? Que está parada en los lugares más altos de la ciudad, versículo 2, en la esquina de los caminos, decía, en las puertas de las casas, en la entrada de la ciudad. ¿Por qué en la entrada de la ciudad? Porque todos sabemos que antiguamente las ciudades estaban amuralladas y tenían 1 o 2 entradas para protegerse de los invasores, ¿cierto? Eran estas murallas, entonces depende de dónde venían las personas, tenían a lo menos 2 puertas. Las personas de importancia tenían sus puestos cerca de las puertas y allí podían resolver todos los problemas de la ciudad o aquellas situaciones, y se establecía la justicia por decisión de los jueces en esos lugares. Y aquí tenemos a esta persona, a esta voz, que está allí para instar en voz alta a todas las personas que acuden a ella. ¿A qué personas? Y esas personas las vamos a descubrir a contar del versículo 4 al 9. Vamos a nuestra Biblia. Dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción a vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y de impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Del versículo 4 al 9, como bien tenemos ahí, vamos a ver la sabiduría como verdad absoluta. Aquí la representa entonces como una verdad absoluta. Y esta persona, esta voz, que está representada, personificada en los 3 primeros versículos, se dirige a la población total, a todos a quienes llegan a esa ciudad. ¿Y qué personas? ¿Cierto? Vamos revisando los versículos que ya habíamos leído.
hijos de los hombres, ya sea adultos, jóvenes. También se dirige a quienes, decía más adelante, a los simples, personas que pueden ser influenciadas fácilmente, como a los necios que no tienen mayor capacidad intelectual. Después esta voz dice, oíd, porque hablaré cosas rectas, en el versículo 6. Se refiere a los valores que merecen ser tomados seriamente en cuenta. Le parece que a todos los que temen a Dios deben interesarles las cosas rectas relacionadas con la verdad. Después vemos más ahí en el versículo 7 dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Aquí tenemos a la sabiduría que ha meditado con tranquilidad y está lista para pronunciar la conclusión de esa meditación que hace. Y esa meditación que hace es considerando los efectos de lo contrario a la verdad. Y lo contrario a la verdad, bueno, son la impiedad, como dice el pasaje. ¿Y qué cosas podrían ser cosas que abominan mis labios, que no son verdad? Mentiras, chisme, groserías. Y después, ¿qué dice? Justas son todas las razones de mi boca. La palabra justa también se traduce como recta y que se comunica rectitud. No hay en ellas cosas perversas ni torcidas, rectas al que entiende razonable. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Aquí tenemos entonces que la sabiduría debe estar al alcance de todo el que la busque. Y para poder explicarse y para llegar, entonces aquí la tenemos personificada en la voz de una persona y después tenemos cómo la sabiduría debe considerarse como una verdad absoluta. Cuando le damos la atención a la sabiduría, las cosas salen bien, todo es fácil y es fácil explicarse el por qué, el para qué y el cómo de todas las cosas. Así que esa es la primera parte de esta lección, más sabiduría como principio para vivir mejor como persona y en la comunidad. Y los voy a dejar con la segunda parte de la lección, que es los siguientes versículos del capítulo 8, del 10 al 12. La sabiduría es más preciosa que los bienes materiales. Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder estar nuevamente con ustedes después de un largo receso, con la sorpresa de que mi amada también está participando y comentando con ustedes parte de lo que es la lección que estamos iniciando en este periodo. Y bueno, tenemos la segunda parte ahí de la lección del día de hoy en el libro de Proverbios capítulo 8, y a partir del versículo 10 en adelante nos vamos a ir encontrando con que la sabiduría es presentada como más relevante, más preciosa que los bienes materiales. Y es así como lo plantea el versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Como se mencionaba anteriormente, el escritor está haciendo una personificación de la sabiduría para poder entregar este mensaje relevante y pudiera ser entendido, que está en diferentes lugares, que se ubica en diferentes partes, de diferentes formas actúa, va paulatinamente en la medida, como lo relata los primeros versículos, paulatinamente en la medida que se va acercando a la ciudad, entonces va haciendo la advertencia desde los cruces de los caminos hasta las veredas que llevan hacia la ciudad e incluso en la puerta de la ciudad, para que sepan actuar y sepan comportarse. Bueno, para nosotros la advertencia es esa también. La palabra de Dios a través de Salomón nos está también conminando
a que nosotros tomemos y seamos personas que actuemos con sabiduría, no con conocimiento. Ya tenemos claro, cierto, de que la sabiduría no es sinónimo de conocimiento, sino de saber enfrentar y vivir la vida de manera ecuánime, de manera muy equilibrada, de manera de tener una muy buena relación con Dios. Y eso sin duda nos va a dar a nosotros ese factor tan relevante para el hombre como es la sabiduría. El autor considera la enseñanza de la sabiduría de mucho más valor que la plata y la ciencia de mayor valor que el oro. El hombre tiende a aceptar lo tangible por esta cuestión sensual, por esta cuestión de los sentidos, ¿ya? Y por lo material, el hombre tiende a aceptar esto como más valioso, de más alto concepto que el tener sabiduría, el saber vivir de manera equilibrada, de manera de tener una muy buena relación con Dios. El versículo 11 nos plantea: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Es un afianzamiento de lo que se estaba diciendo recién en el versículo 10. Es remachar la idea de manera que se pueda entender con claridad cuál es la intencionalidad de esta personificación de la sabiduría, de darle una expresión humana a el concepto de la sabiduría. La verdad es que a todos nos llaman la atención de alguna u otra manera las piedras preciosas, el oro, algunos minerales, ¿cierto? De alguna manera nos llaman la atención. Sin embargo, podemos entender que entre lo mucho que nos gusta, a mí especialmente me gusta pensar en mi esposa, que siempre las damas son más susceptibles a relacionarse de mejor manera con lo que son las joyas, con lo que son todas estas piedras preciosas, algunas de muy alto valor, otras no tanto. Sin embargo, igual se valoran por parte de ellas. A mí me llaman la atención relativamente, porque no he puesto en la balanza lo que significa el valor del oro, por ejemplo, el valor de otras piedras preciosas, porque no está mi centro en eso. Tal vez si llegara a hacerlo en algún minuto, daría mucha relevancia a aquello. Al verlos, la verdad es que para muchos les entra el deseo de tener algunas de estas piezas y piedras preciosas. Pero el autor nos advierte que lo intangible, lo que no se puede tocar, lo que no se puede palpar, ¿cierto? La sabiduría, la verdad, es que está por encima de todas estas piedras preciosas. En el mundo contemporáneo, cuando tantas personas piensan en las riquezas para darle un sentido de valor personal, necesitamos hoy día más que nunca anunciar el mensaje de estas cosas intangibles, como es la sabiduría, como es el mensaje de Cristo, como es la buena nueva, más que centrar nuestra atención en los bienes. El versículo 12 nos plantea claramente: yo, la sabiduría, habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Habita en la cordura. La sabiduría ha hecho su morada con cordura o prudencia. La figura realmente implica una armonía que resulta de la compatibilidad de ambas. Y hallo la ciencia de los consejos. La cordura es la inteligencia con equilibrio, sazonada con equilibrio, con condimento práctico para actuar según las circunstancias. La cordura busca el mejor tiempo, el mejor lugar y las mejores circunstancias para llevar a cabo lo que la sabiduría ha descubierto. Muchos cristianos, al ver los avances de la ciencia y la tecnología, tienden a confiar más en estos progresos que en Dios. Personalmente a mí me llama poderosamente la atención todo lo que significa avance en términos de tecnología. Pero eso me lleva a admirar más
no la tecnología, sino la capacidad que Dios ha dado a nosotros, los seres humanos, para desarrollar todo aquello. Fíjese usted lo que ha ocurrido con su vida cuando usted no ha tenido los medios para desarrollar algo que se requería para poder resolver un tema urgente. Usted tuvo la capacidad seguramente de poder recurrir a ese algo con lo que tenía a mano, y lo más probable es que pudo resolver su tema. Esa capacidad es admirable, sin duda que es admirable, pero no por ello, no por nosotros ser parte de este desarrollo, o no porque el hombre haya llegado a la luna y haya traspasado mucho más que eso, esto tiende a ser superior a la sabiduría divina. Jamás. Debemos entender que en la sabiduría divina está ligada con la ciencia. Y este Dios todopoderoso que tenemos creó esto que tenemos acá, esto que está más allá, y lo que está donde nosotros no alcanzamos a ver también fue creado por Él. Por esas razones que lo intangible resulta ser más potente que lo que nosotros podemos tocar. Otras personas adoran postradas ante la ciencia, ¿sí? La valoran con mucha intensidad y no creen en otras opciones que no sea la ciencia. De ahí que muchos hombres científicos, creyendo que la ciencia y la fe van por caminos separados, han mantenido separadas ambas cosas. Sin embargo, si pudieran darse cuenta, como muchos otros hombres de ciencia y de fe pudieron conjugarlas y entender que la fe y la ciencia no se oponen, no están contrariadas, sino que la ciencia encuentra en la fe muchas respuestas que el hombre no quiere entender. Cuando muchas veces, por fe, muchos de estos hombres de ciencia les ha costado aceptar que existen los milagros, y de una u otra manera tratan de hacerlos parecer como parte de la obra y del trabajo de cada uno de ellos. Las universidades testifican de la importancia de los conocimientos, pero desafortunadamente en muchas de ellas crean hombres y mujeres con muchas ideas, pero sin el temor de Dios, y por lo tanto infelices. Hay más proporciones de ateos y agnósticos en las universidades del mundo que en cualquier otra institución. La ciencia debe tornar a las personas a Dios, creando en las personas una reverencia y mayor respeto por el Dios omnisciente, el que nos capacitó, el que nos dotó, el que nos proporcionó los medios para poder desarrollarnos. Un autor tiene un amigo que anteriormente trabajaba para el programa espacial de hacer cohetes y misiles para atacar al enemigo y mantener su nación a la vanguardia de alguna guerra nuclear. Este amigo es cristiano. Su conciencia le perturbó porque estaba utilizando su conocimiento para hacer armas de destrucción. Habló con algunos colegas que trabajaban con él y que también son cristianos. Les preguntó si veían contradicción en utilizar los conocimientos que Dios les había dado en programas potencialmente destructivos en vez de estar utilizando sus dones para enriquecer la vida de la humanidad. Varios de los amigos dijeron que ellos nunca pensaban en el asunto, simplemente estaban buscando la mejor manera de ganarse la vida. Al fin, este señor terminó renunciando a ese trabajo para buscar otro en el cual sentía tranquilidad y la satisfacción de que estaba sirviendo a Dios por medio de sus capacidades intelectuales. Ahora es profesor de jóvenes. Muchos de sus alumnos vienen de otros países. Él siente que está aportando para el bien de las naciones que tienen necesidades sociales, económicas y también espirituales. Al preparar a estos jóvenes para ser ingenieros en sus países de origen, dice que les puede dar un testimonio de su fe en Cristo. Está contento porque ha utilizado sus conocimientos científicos que vienen de Dios para servirle a Él y a la humanidad. Este amigo hace algunos meses estuvo en un país latinoamericano ayudando a muchos interesados en aprender a utilizar las computadoras. Se siente realizado, aunque no gana tanto dinero como antes, porque siente que está aportando sus conocimientos en forma positiva para ayudar a otros.
Debemos reflexionar un poco al respecto, en el sentido de tener cuidado con qué hacemos con lo que Dios nos dio. Dios nos proveyó de los medios, Dios nos proveyó de las capacidades, Dios nos proveyó de la posibilidad de adquirir conocimiento, de adquirir ciencia, pero también nos provee de la posibilidad de adquirir sabiduría para hacer uso adecuado de aquello que Él también nos prodigó en su minuto. El ejemplo de este varón que no se sintió cómodo frente a lo que estaba haciendo le llevó a simplemente cambiar su destino. Sacrificó mucho de lo material para asumir una acción de carácter intangible, como es transmitir su conocimiento a menos precio que el que estaba ganando. Tengamos cuidado que no nos vayan a las luces de las monedas, no nos vayan a encandilar. Y vamos al punto C. El punto C nos habla de la sabiduría que da poder a quien la busca. Ahí tenemos una lámina que nos dice que no busques la sabiduría en los libros. Escudriña tu Biblia y te harás sabio. Bueno, ¿y qué nos dice la Biblia? Pues si nos manda a escudriñar la Biblia nos dice, a partir del versículo 13 en adelante, nos está diciendo: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y un buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. El versículo 13 claramente nos habla de esta disociación, esta oposición que existe entre la sabiduría y el pecado. La sabiduría efectivamente odia el pecado en todas y cada una de sus formas. Con claridad afirma que el temor de Jehová es efectivamente aborrecer el mal. El mal puede expresarse en diversas formas, tales como la soberbia y la arrogancia, cuyos contrarios son la humildad, por un lado, que sin duda es la virtud de las virtudes, y por otro lado la generosidad. El cristiano debemos ser capaces de dominar nuestro orgullo, dominio propio, dominar nuestro orgullo, que sí lo tenemos, y también dominar el egoísmo, y esforzarnos para adquirir la humanidad y la generosidad. Otra expresión del mal mencionada es el mal camino. Representa los pecados de la conducta. Estos son los pecados de la carne. También menciona en el versículo 13 que se distancia la sabiduría también de la boca perversa. ¿Qué implica? Los pecados del habla. Hoy en día la mala conducta por un lado y la boca perversa son de características comunes entre la gente corrompida y su comportamiento lo comprueba. Fíjese usted que hoy día es tan fácil mentir, y mentir descaradamente para mostrar y evidenciar una sanción legal. Necesariamente tiene que haber una prueba, pero rotunda y categórica, y mientras esa no exista, el mentiroso puede seguir mintiendo. Hay alguien por ahí que en una forma como casi doctrina mencionó que miente, la expresión miente, que algo queda. Justamente cuando se miente, y se miente con convicción, se miente con convencimiento, aún sabiendo que es mentira, esa forma de expresar la mentira de alguna manera siembra la duda en el interlocutor. Por lo tanto, la boca perversa, que implica el pecado del habla, también es contraria, está en contra de lo que es la sabiduría. Una persona sabia jamás haría dudar a alguien solo por salvar su persona y no ser descubierto. Hoy en día, la mala conducta y la boca perversa son dos características comunes. En muchos sectores de la sociedad, las palabras vulgares forman parte del vocabulario de los niños menores de 10 años. Mucha de la conversación diaria gira alrededor del sexo
y la perversión. Se evidencia que la cultura occidental está experimentando el menoscabo que caracterizaba los últimos días del Imperio Romano. Y claro que sí, el Imperio Romano justamente fue uno de los imperios que cayó por toda la perversión que había, desde la inmoralidad hasta las prácticas pecaminosas donde la muerte era parte del cotidiano vivir. Sin embargo, la sabiduría viene y plantea en el versículo 14: conmigo está el consejo y el buen juicio. Ahora la sabiduría habla en forma positiva de lo que le agrada como compañía. ¿Cuántas personas pudiesen haber evitado el sufrimiento y el dolor en la vida si hubiesen escogido la sabiduría como consejera en momentos de tentación? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos amargos porque hemos sido necios en nuestro actuar? Aún siendo conocedores de Dios, aún siendo hijos de Dios, hemos sido necios en nuestro actuar y hemos tenido que tomar el trago amargo, en contraste con los que escogieron la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. La sabiduría está acompañada ¿por quién? Por el poder, y esta combinación asegura la victoria en momentos de conflicto. Alguien recuerda que cuando era joven y predicador anhelaba el consejo de los predicadores con más experiencia en el servicio del Señor. Muchos pastores y misioneros con años de experiencia llegaron de vez en cuando para hablar con los estudiantes de un seminario. Dice alguno que aprendió mucho de lo que deberíamos hacer o evitar en nuestro propio ministerio: la sabiduría. ¿Cuánto ha compartido usted de lo que sabe con los demás? ¿Cuánto ha compartido de la sabiduría que Dios ha puesto en su vida para ser útil a los demás? Y sigue diciendo la palabra: yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría es personificada en este versículo y se une con el poder, con la sabiduría de Dios. Vivimos en una época cuando se da mucho énfasis e importancia al poder. Se alaba el poder en la política, en las relaciones internacionales, en las relaciones interpersonales. Necesitamos recordar que la sabiduría y el poder de Dios son herramientas espirituales que uno no puede ejercer en forma egoísta para su propio beneficio. Tiene que dedicarlos a Dios y a su servicio. La sabiduría da capacidad para funcionar con eficacia. El versículo 15 nos plantea que por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Cualquier persona en puestos de responsabilidad necesita de la sabiduría para tomar las decisiones correctas. La justicia ha sido una necesidad apremiante durante toda la historia de la humanidad. Imaginémonos lo que le pasa a nuestros líderes políticos. ¿Buscarán la sabiduría de Dios para ayudarles a elaborar los programas de justicia social, política y económica? ¿Cómo serían diferentes todas las cosas si ellos buscaran? Es interesante que cuando Salomón tuvo oportunidad de escoger entre largos días, la riqueza o la venganza, pidió la inteligencia para oír juicio. ¡Qué extraño! Salomón puso los valores espirituales sobre los otros. Sabía que necesitaba de la ayuda de Dios para ser un buen gobernador. Dios le concedió su petición. Testimonio de ello tenemos en la palabra del Señor. Y durante 40 años reinó sobre la nación. Dios también le concedió a Salomón su petición. Y durante 40 años reinó. Dios también le concedió la fama y la riqueza. Eso como consecuencia de su dedicación a las cosas divinas. Dios es así con todo siervo que le es fiel. Nos da lo que hace falta en la esfera de la sabiduría y también nos bendice en otros aspectos de la vida. No todos los siervos de Dios son ricos como Salomón, pero la gran mayoría dan testimonio que no les ha hecho falta el pan de cada día. Hermanos míos, este pasaje de hoy nos habla del hecho que la sabiduría apela a toda persona para escogerla y buscarla como fuente de poder espiritual para vivir mejor. Vamos
caminemos buscando la sabiduría, buscando la fidelidad, buscando el conocimiento a través de la palabra. Y el versículo nos dice clave, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Eso queda en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 11. Ese es el estudio del día de hoy, para que durante la semana lo repasemos en el capítulo 8 de Proverbios y podamos seguir siendo sabios en nuestra forma de vivir, o comenzar a ser sabios en nuestro estilo de vida, o empezar a conocer de la sabiduría del Señor. Hermanos míos, para el próximo domingo estaremos trabajando y estudiando el libro de Proverbios también en el capítulo 2. Lean el capítulo 2. Bendiciones para cada uno.